Señor se le apareció a Juan para revelarle un mensaje a cada una de esas 7 iglesias que estaban dentro del país, que o sea, dentro del territorio que futuramente iba a ser el país del anticristo. O sea, y tú sabes que en Dios... ¿Cómo se relaciona eso con el hecho de que sea el país del anticristo? Sí, o sea, aparte de la profecía que te acabo de interpretar, tú sabes que en Dios no hay conciencia, sino como dicen para Dios si piense. Porque en el tiempo que el Señor se aparece al apóstol Juan, había iglesia en Antioquía de Siria en aquel momento, había iglesia en Jerusalén, había iglesia en Roma, pero Dios se aparece a Juan para enviar un mensaje a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Entiendes? Y ese Asia Menor de Turquía actualmente. Okay. Entonces, ya tú puedes ver, o sea, el surgimiento del Imperio Romano y el rey del norte con el Imperio Seleucia, en Turquía se cumple todo, ¿me entiendes? Ok. El anticristo nace en Turquía, sale de Turquía, y de ahí, de Turquía, se junta con los 10 reinos que aún no se han formado y destruye a la mujer. Va a Roma, sí. Ok. ¿Qué pasa entonces? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Como dijimos hace un momento, el anticristo es musulmán. ¿Sabes qué? Como ellos, como musulmanes. Señores y televidentes de YouTube, cristianos y creyentes, fielmente en la palabra, ¿cómo puede ser que uno escuche barrabasadas de personas así? En ese video del programa Esto no es relajo, y en el programa Dejen el relajo, lo han invitado a este hombre, que yo diría que es un antibíblico, que puede ser creyente, él puede ser cristiano, pero está interpretando mal la palabra, porque en el video que yo estoy viendo, ese mismo que ustedes ven ahora, de que el anticristo es musulmán, no sabe ni siquiera explicarse. Ok, su punto es que él dice que el anticristo viene de Turquía, pero que los turcos ni vienen de Asia Menor, ni de Asia Mayor, vienen de Asia Central. Un ligue entre Asia Central y Asia Occidental. De ahí provienen los turcos. Los turcos ni son musulmanes ni son árabes. Entonces, que me defina eso. Ni musulmanes son. Que me defina bien eso. Que si el anticristo es musulmán o es árabe o es turco, porque está haciendo un ligue vano. Ese hombre no sabe ni siquiera de geografía bíblica. Es porque la Biblia también te lleva a la geografía. La Biblia te habla de los países que habían antes y después de Jesús. La Biblia te habla de Babilonia. La Biblia te habla de Grecia en los tiempos de Jesús. Te habla de Antioquía. Lo que pasa es que ese hombre ni exégesis bíblica tiene. Ese hombre está falta de la hermenéutica. Ese hombre le falta texto sagrado, el texto original y el texto traducido. Ese hombre está falto de esos dos textos. De todos los textos ese hombre está falto. Ese hombre lo que está cogiendo, como muchos lamentablemente hacen, leen aquí y lean allá, cuando lamentablemente no es así, porque en esto de profundizar la Biblia, yo lo digo, muchos se quieren sujetar con la palabra de que la mucha letra daña, pero es mentira. Vamos a romper ese mito. Lo que pasa es que hay personas que cogen el conocimiento para debatir, pero esto no es para debatir. En lo que nos concentramos es que en la Biblia tiene que haber una interpretación por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, amén, te lleva a lo espiritual, pero también de lo espiritual te lleva a lo literal, porque lo espiritual manifiesta, es una manifestación para que caiga en lo literal, o sea, para llevarte el terreno, porque si te das cuenta, en la Biblia no todo se queda
en lo espiritual. Hubieron manifestaciones de lo espiritual en el plano literal. Lo que pasa es que para los ojos humanos y la vista humana y el conocimiento humano, porque hay problemas cuando tú estás interpretando la Biblia en tu propio entendimiento, no de nuestro propio entendimiento. Vayamos a la Biblia, señores, oremos más, busquemos revelación y lo que no entendamos, pidamos al Espíritu Santo. ¿De qué nos vale decir que pedimos interpretación al Espíritu Santo si en verdad no es así? Porque la pregunta es la siguiente: ¿cómo un musulmán, según él, que el anticristo es musulmán y sigue también con el ligue, que es turco? En una parte dice que es turco y dice en una parte que es musulmán. ¿Cómo va a engañar a un pueblo judío si los musulmanes, árabes, turcos, no se llevan mucho porque creen en diferente Dios? ¿Cómo tú vas a engañar? Se supone que tú tienes que ser del mismo pueblo de ellos, o de ascendencia de ellos, para engañarlos si tú eres un anticristo. Entonces se cae esa interpretación, ese punto de él. Pero vamos a ir escuchándolo para que vean sus estupideces. Ellos apoyan a los palestinos que están en el territorio de Israel. ¿Entiendes? Los palestinos del territorio de Israel, ellos en el monte del templo, donde los judíos tenían su templo antes, ellos tienen una mezquita ahora mismo. Entonces, los judíos quieren quitar esa mezquita para construir el templo de Dios ahí. Pero los palestinos no quieren. ¿Entiendes? Entonces, a veces se arman unos pleitos entre los palestinos contra los judíos y entre los judíos contra los palestinos. Cuando Israel ataca a los palestinos, Turquía, tú lo puedes buscar en la noticia, sale a la defensa de los palestinos. Hermano, error number one. Usted no puede poner en el problema que está pasando entre Palestina y el territorio de Gaza. Usted no puede decir que lo del problema son Israel, porque eso fue lo que usted dijo ahí. Hermano, ¿cómo usted puede decir eso? Ven, señores, cómo se cae su punto. Cómo este hombre, en vez de defender al pueblo, que lo dice por la Biblia, que el que está en contra del pueblo de Israel, está en contra del creador de los cielos. Entonces, esta gente, a veces yo no entiendo cómo que interpreta la Biblia. Y mire, no se vayan tanto a la noticia, véanse primero la Biblia, porque las noticias son cosas para propagar líos, chismes de pueblos y enfrentamientos. ¿Cómo puede ser que le queramos más a la noticia más que a la Biblia? Las noticias son para informarnos, pero quien nos informa primero es la misma Biblia, la palabra del Eterno. Y ese hombre está equivocado en muchos puntos, porque lo del problema no son Israel. Israel está en su tierra que le dio el Eterno, Yahweh, el creador de los cielos, el Dios el Elohim de todo. Entonces, lo del problema no son Israel. Él ni siquiera sabe cuál es la diferencia entre un judío, entre un semita y un israelí. Porque, como digo, está haciendo un ligue. Haciendo un ligue. Y queriendo decir que en el problema que está pasando entre el territorio de Gaza, entre los palestinos y los israelitas, o también los diferentes que están en Judá, los judíos, que lo del problema son el pueblo de Israel. Entonces quiere meter a Turquía, que en una noticia los turcos estaban diciendo que Israel no podía hacer eso, que aquello, que lo otro. Pero vamos a ir escuchando sus tales puntos que para mí no concuerdan en nada. Vamos a escuchar al super santo interpretador de la Biblia. Este hombre hasta dice que los rabinos y que el Taná, que están equivocados. Hermano, ¿cómo te puedo decir? Entre millones de rabinos que hay, maestros, ¿cómo pueden estar todos equivocados? Pero, gloria a Dios, si un humano puede decir que miles de maestros y miles de rabinos están equivocados,
que al final van a terminar siendo ateos, dicho por él mismo. Vamos a escuchar al super santo, el ángel bajado del cielo, para el que interpreta la Biblia correctamente, que hasta gaguea. Dicen que Israel son unos abusadores que están haciendo cosas de esa humanidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Turquía es un defensor activo del pueblo musulmán palestino dentro. Oh, Turquía, un pueblo defensor de los musulmanes. ¿Y cómo puede hacer que tengan diferencia? Aunque la mayoría de ellos crean en Alá, qué sé yo, en Mahoma, pero son diferentes, de diferentes etnias. ¿O acaso, decir un ejemplo, es lo mismo guatemalteco que hondureño? ¿Es lo mismo dominicano que haitiano? ¿Es lo mismo americano que canadiense? ¿Es lo mismo francés e italiano? Defíneme eso. ¿Acaso no hay una diferencia entre ADN étnico? Ni eso te lo han enseñado. Lo que pasa es que hay muchas personas que son muy espirituales, porque lo espiritual conlleva lo literal, para que lo literal tenga una base, porque la base de lo literal es lo espiritual, para sustentar todo en la palabra. Si no, no tuviéramos el párrafo, no tuviéramos el libro, el material, tuviéramos que leer la Biblia en la mente, o acaso lo espiritual y lo literal conllevan un sí. Por eso tenemos el libro, se hizo el libro para que lo espiritual que fue revelado, amén, lo que fue escrito por el dedo del Eterno en las piedras, después que Moisés las rompió, tuvo que escribirla él mismo, amén. Entonces, ¿qué es lo que este hombre dice? Porque en verdad, chequen ustedes, porque en verdad a mí no me concuerda en nada. Del Estado de Israel. Ok. Entonces Israel quiere quitar esa mezquita, pero los palestinos no quieren, y los palestinos tienen el apoyo de Turquía, de Irán y de todos los países musulmanes. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que esa dinámica de musulmanes contra judíos hace como... Varón, interpretador de la Biblia, le voy a decir una cosa. Hay hay mucha diferencia con respecto a la mezquita. Usted ni siquiera sabe el término de la mezquita. Usted no sabe que cada país, o árabe o musulmán, tiene su diferente mezquita. Entonces, ¿cómo si yo siendo árabe voy a apoyar que pongan una mezquita o la quiten diferente a la mía? Se supone que yo me concentro en mi mezquita, porque en la mezquita el diseño, la alfombra, todo lo que se pone son diferentes en cada país, porque hay una diferencia entre árabe, una diferencia entre el Islam, una diferencia entre un turco y musulmán. ¿O acaso son todos Pasha? ¿O acaso son todos Ibrahim? ¿O acaso son todos Abraham? Hay diferentes cosas entre todos los pueblos. Lo que pasa es que usted nos parece que no sabe interpretar bien, ni siquiera lo literal, lo que tiene en la mano, que es un libro espiritual, pero literalmente usted lo está agarrando. Entonces, defíname eso, porque yo no entiendo. como la escena perfecta para entender lo que en Daniel capítulo 11 y capítulo 7 se habla de que va a haber un antagonista judío. O sea, desde que los judíos van a tener un enemigo que se van a levantar en contra de ellos con mucha furia. Señor, ¿y cómo usted interpreta ese antagonista judío? ¿Tiene que ser musulmán o turco? Sí, porque como quiera usted sigue con el ligue. Usted no se describe si es que su tal anticristo que usted interpreta, porque se ha concentrado más en hablar del anticristo que de Jesús mismo. Porque
yo quisiera saber, ¿ande él ha mencionado la palabra Jesús? Porque, ok, el tema es el anticristo, pero meta a Jesús ahí, meta la luz, porque lo que está hablando es más negativo de tiniebla que de luz. ¿Quién más que los musulmanes? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que al ver por la profecía que el anticristo de Turquía y que es musulmán, tú le empiezas a encontrar sentido al asunto. Si lo Sigo lo mismo y sigo lo mismo. Ustedes me disculpan, gente de YouTube, pero yo veo que él no tiene una buena concordancia. Si es musulmán, si es árabe, si es turco. Es lo que, que es musulmán, que es turco. En la portada del video, el tema, como lo escribieron, el anticristo es musulmán. Pero se supone que usted está hablando de turco. Y turco y musulmán no es lo mismo. Pero para que sepan que lo que le estoy diciendo, esa base geográfica y bíblicamente y en base literal y espiritual, que tiene sentido todo lo que digo, que no soy yo, lo dice la Biblia. Amén. Y lo dice la historia. Primer punto, la Biblia nunca te dijo que sea musulmán, nunca te dijo que sea turco, te dijo que va a engañar al pueblo de Israel. Entonces, yo me sigo preguntando, si yo no soy de un pueblo y quiero engañarlo, ¿cómo se supone? ¿Cómo yo me entro en un pueblo para engañarlo si no soy de ese pueblo? Se supone que yo tengo que tener algún, por decirlo así, alguna ascendencia o venir de ese mismo pueblo y mezclarme. Y como estoy mezclado entre ellos, y ellos me aceptan porque saben de que soy de su misma estirpe o ascendencia, digamos, ADN, línea de sangre, están viendo también en mí o un judío o un israelita. Así yo lo puedo engañar. Si este caso fuera que estuviéramos hablando en base a un anticristo, pero lo que usted está hablando es un anticristo mitológico, según lo que yo interpreto, porque bíblicamente no concuerda nada. Ahora, vamos a ir, señores, a otro video con respecto a la diferencia entre los turcos y árabes o musulmanes. Vamos. Oriental, un turco de Asia Central y Asia Oriental. Un turco típico, alrededor de un 70% de la población en Turquía es de origen turco, aunque existen otras minorías importantes como por ejemplo los kurdos. La confusión al hablar de Turquía como un país árabe puede deberse al hecho de que la mayoría de su población es musulmana. Y no sé si sabéis que la mitad de los países musulmanes del mundo no son árabes. Los 4 países con mayor población musulmana del mundo no son países árabes, y son Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh. Así que, excepto por la religión, Turquía y los turcos y los árabes no tienen mucho en común. Los turcos son originariamente nómadas de Asia Central y varios estudios concluyeron que los pueblos indígenas de Anatolia son la fuente principal de la población turca actual, además de las contribuciones de los pueblos vecinos del Cáucaso, los Balcanes y del Cercano Oriente, con una pequeña contribución de Asia Central y Asia Oriental. Un turco típico tiene la piel blanca y se parece mucho a un italiano o a un griego. Según los estudios genéticos, los armenios, los griegos y los georgianos son los más cercanos a la población turca. En general, los turcos son más laicos y más tolerantes que los árabes. Turquía está más occidentalizada, tiene una cultura más europea. Así que, como podéis ver, ni genética ni culturalmente los turcos y los árabes están muy relacionados. Lo único que tienen en común pues que son de mayoría musulmana, es decir,
lo que tienen en común es la religión. Sí que es verdad que en el idioma turco hay algo... Oh, pero escucha, lo único que es igual entre ellos es que profesan la misma fe del Islam o la creencia en Alá. No es que son del mismo ADN o línea sanguínea de país. O sea, es como decir que yo soy dominicano y creo en el Dios del universo, el Elohim en el que creen los israelitas, pero yo no soy israelita. Entonces, ¿cuál es la confusión que quiere tal este hombre? Los turcos simplemente creen en Alá, así como creen los árabes y musulmanes. Pero aquí en este video esta mujer explica que en línea sanguínea o etnia, los turcos en nada son iguales o a árabes o a musulmanes, porque son más centrados de Asia Central y son más en el sentido europeo. O sea que hay una gran diferencia. Entonces, ¿dónde está tu tal anti-Mashiach o anticristo o anti-Mesías, como lo quieras llamar, turco? ¿Dónde está? Si no se parece nada a los árabes y musulmanes, simplemente lo que igualiza a los turcos de árabe es la creencia en la misma religión, porque de línea sanguínea y etnia no son en nada parecidos, son de diferente raza. Una palabra de origen árabe y en algunos dialectos árabes hay palabras de origen turco que se remontan a la época del Imperio Otomano, pero son préstamos. Una cosa que no os he dicho tampoco es que a muchos turcos no les gusta que le confundan con los árabes. Tienen como un sentimiento negativo hacia los árabes, ¿vale? No voy a decir que todo, pero unos cuantos sí. Y nada, eso era lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Ya sabéis, se puede ser árabe y puede que sea musulmano, puede ser que no. Se puede ser turco y puede que sea musulmano, puede ser que no. Pero turco y árabe no es lo mismo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que si tenéis alguna duda sobre ese tema se os haya resuelto. Y nada, nos vemos muy prontito, ¿vale? Venga, pues. Si los judíos construyen su templo, ten por seguro que los musulmanes no se van a quedar con los brazos. Y tú que es musulmán, tú empiezas a encontrar sentido al asunto. Si los judíos construyen su templo, ten por seguro que los musulmanes no se van a quedar con los brazos cruzados. En el capítulo, creo que es el capítulo 7, donde dice que el anticristo, o sea, la bestia va a venir y va a sentarse en el templo de Dios, ocupando el lugar de Dios y haciéndose pasar por Dios, cambiando las leyes de Dios. Ahora, defíname eso que no entiendo. ¿Cómo un musulmán o turco, que tú dices que son lo mismo, puede sentarse en un templo judío no musulmán? Explícame eso que no entiendo. Sí, mira. Esa es una cosa que el apóstol Pablo habla y él dice eso, ¿me entiendes? O sea, pero no dice que es el anticristo judío, sino que dice que es el falso profeta. El falso profeta que va a venir haciendo señales y prodigios. Oye, ¿cómo lo dice? Se levanta contra lo que es objeto de culto y se sienta en el templo de Dios. Cuando dice que se sienta en el templo de Dios, no dice que lo van a recibir, ¿me entiendes? Porque él se va a sentar en el templo de Dios, pero él se levanta contra el culto que se da en ese templo. ¿Entiendes? O sea, que es a la mala que él lo va a hacer. Él se va a sentar a la mala, no es que lo van a recibir. De que crean en mí, yo soy el verdadero Mesías, y que los judíos lo van a aceptar, y que van a ser, ¿me entiendes? O sea, no, porque ya el hecho de sentarse en el templo
de Dios ya simboliza un sacrilegio. Sacrilegio, o sea, Ok, diste un punto bueno, pero que sigo lo mismo. Un musulmán no se le tiene mucha entrada en un templo judío. Desde que llega puede ser recibido por guardia y por líderes de la comunidad judía o de la comunidad de Israel, ¿eh? De la creencia israelita. Porque yo me pregunto, ok, suena muy bueno y muy bonito tu tema, tu punto, pero ¿en qué sentido Israel, con toda la seguridad del mundo, protegida por el Eterno, el Chomel, el guardián de Israel, gloria a Elohim, como alguien que es no judío va a entrar con esa libertad, a menos que sea como tú digas, pero no concuerda? Puede ser que el anticristo, no el que tú dices, que lo dice la Biblia, quiere entrar por engaño y por tratado de paz. Pero que yo digo que alguien que no es judío no va a entrar libremente a hacer tratado de paz, cuando ni musulmanes ni árabes, ni siquiera turquíos como tú los llamas, se llevan bien con Israel. Entonces, defíneme eso. no estás respetando la cosa santa porque lo único que pueden estar en el templo de Dios son los sacerdotes, no el falso profeta de que hace señal y prodigios de que se va a sentar en el templo. Son los sacerdotes. Oh, ahora hablando de sacerdote, pero no puede ser. Oh, Dios mío, que tú estabas hablando que, que tales como maestros y rabinos están mal porque creen en el Taná y hablan de la Torah, y que al final ellos lo que van a resultar ser ateos. Y ahora me vienes a hablar de los sacerdotes de Israel. Entonces, ¿en qué tú estás? ¿Tú te cantas y tú te lloras? Porque si tú hablas mal de los rabinos y de los maestros, no me vengan a mencionar los sacerdotes, no te metas ahí, que te puede caer fuego. Y aparte de eso, los sacerdotes no se sientan en el templo. Los sacerdotes, dice en el libro de Hebreo, que están continuamente ministrando en el templo. Ministrando, no se sientan. Ese no es lugar de sentarse, Yo voy a sino adelantar de el video. ministrar. Pero dice que él se va a sentar, ¿me entiendes? En miel por 7 años. Porque la abuela... La fiesta de la boda del Cordero. Ajá, 7 años, porque la abuela judía... Pero antes de escucharte, ¿cómo puede ser que, a menos que, porque en verdad, total antimesías, porque otra cosa, como vuelvo a decir, el tema se centró más en el anticristo, o sea, se centró más en lo negativo. En ninguna parte escuché que se mencione a Jesús. Ahora que viene a mencionar la boda del Cordero, ahora, porque lo primero que se tiene que hacer un programa, es decir, aquí tal vez estamos debatiendo, vinimos a debatir, pero el centro de un tema no puede ser algo negativo. El centro, primero, la primicia se le da al Hijo del Eterno, en que el nombre fue dado a nosotros. Amén. Que el Creador le dijo a nuestro Adonai, nuestro Señor, siéntate y yo pondré tus enemigos ante tus pies. Entonces, ¿cuál es el centro de todo? ¿A quién fue que Dios puso? Fue a Jesús, o Yeshua, amén, por decirlo en hebreo. Entonces, el centro en todos los temas de creencia es el anticristo o antimesías o antimachía o el mismo Jesús. Defíneme eso, porque te concentraste más en el anticristo o antimesías. Ahí demostraste como que
tú abarcas más lo negativo en tu vida que lo positivo. Antes duraban 7 días de celebración. Entonces ellos combinan todo eso, lo malinterpretan y dicen que los 7 días de la fiesta del tabernáculo, donde no se trabajaba, y los 7 días que los judíos suelen celebrar su boda, son la última semana de Aniel, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos asocian eso a que para que no se trabaje y tengan una luna de miel donde la matan de que en su luna de miel con el cordero, ellos tienen que irse antes de que venga la persecución del anticristo. ¿Tú crees que son así? Una pregunta, sabio mundo, hay que llamarte así porque eres sabio, pero lo mundano se te fue a la cabeza, lo literal, te fuiste muy literal. ¿Acaso el Señor al día del Shabbat, que Él lo puso así, el día séptimo, acaso no paró en el día 6? ¿Acaso no terminó en el día 6 la creación, en el día 7 descansó? O defíneme bien eso, que el séptimo día es para descansar. 6 días de creación y el otro día descansar, que por eso guardamos el Shabbat. ¿Acaso no nos puso el ejemplo el Eterno? No que el Eterno necesitaba descansar, sino que nos lo puso del ejemplo. Porque el número 6 es para el hombre. El número 6 es para el hombre, pero el número 7 es algo divino del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que tú vienes a hablar en contra de que un judío o israelita diferente quiera descansar? ¿Acaso tú eres el mismo Yeshua ben David para querer corregir? Un hombre no puede corregir al mundo y el único que lo hizo fue el enviado del Eterno. Tú eres el enviado, porque según lo que parece, tú te crees Jesús, tú eres el que está bien y los otros están mal, los rabinos están mal, los maestros, que el Taná se equivoca. ¿Acaso tú no tienes una traducción que se te fue dada gracias a la Biblia original, la Torá de Israel? Las cosas no son así. ¿Qué le pasa entonces con los cristianos? Con los cristianos, o sea, los cristianos van a estar aquí hasta el fin del mundo. El Señor lo dijo claro. El Señor dijo lo siguiente: yo me voy para el cielo, ustedes se van a quedar aquí predicando mi evangelio. Y así, yo allá y ustedes aquí, yo estoy así con ustedes, hasta el fin del mundo. Él lo dijo claro. Entonces, el anticristo va a someter, incluyendo a los cristianos. A los cristianos que estén dentro de Israel y alrededor de Israel también. Entonces, los cristianos que vamos a estar de este lado del mundo no va a afectar mucho lo que está pasando por allá. Es que lo que pasa, mira, que cuando el Señor dijo que... Oye, que los cristianos, y poniendo la palabra cristiano a los israelitas, que los cristianos que están en Israel van a ser afectados y los cristianos occidentales, los que están, por ejemplo, en República Dominicana, que están en Salvador, en todos los sitios que no sea Israel, van a ser purificados, o por decirlo así, no le va a afectar. ¿Y qué le hizo el pueblo de Israel? A Dios para que Dios lo dejara sin protección. Dice que el pueblo, hubieron muchos que no creyeron, pero hubieron otros que sí creyeron. Pero Dios siempre ha estado como poderoso gigante, como varón de guerra con el pueblo de Israel. Esa ignorancia que me quilla, que ustedes, lamentablemente, cristianos occidentales, porque yo estoy en Occidente, pero no me creo un cristiano occidental, yo me creo un creyente y un talmidín en el Adonai, Yahshua HaMashiach. ¿Quieren quitar al pueblo de Israel para ponerse ustedes como el Israel espiritual? Dejen su fanatismo. Pero gloria a Elohim, porque dice la palabra que los reinos fueron entregados al Señor el Mashiach. Pero cuando Yeshua diga
o Yahshua, Señor, he aquí, ya todos los niños, yo los tengo, han sido salvos. Solamente el hijo de perdición, que no era mío. O sea, cuando nuestro Señor Jesús o Yeshua ben David, Yahshua Hamashiach, diga, Señor, ya los míos están reunidos. Sí, porque pasa algo. Estamos en el tiempo de gracia, porque sí. Porque el Señor le entregó el reino a Jesús, por decirlo en forma latín. Pero cuando Jesús reúne a los suyos, la reunión de los santos, cuando Yeshua o Yahshua reúna a todos los santos, ya no va a ser Yahshua, va a ser el Padre. O sea, el Hijo el que está reinando, pero cuando el Padre sea que se siente a reinar, ese es el que va a traer el fuego al mundo, no es Jesús, porque Jesús dijo que Él no vino a traer condenación al mundo, lo dice tu misma Biblia, pagano, lo dice tu misma Biblia, Reina Valera, porque lo dice tu misma Reina Valera, que el Eterno le dijo a su Hijo, nuestro Mesías, siéntate que yo pondré a tus enemigos bajo tus pies. Ah, sí, así mismo como lo oye. Pero va a llegar un tiempo que cuando Jesús, para que me entiendas bien, reúna a los suyos, a los santos, y se pare, y deje que su Padre, nuestro Abacadosh, haga como debió hacer en el principio y lo hacía, se siente, wow, mi alma te alaba, y comience a juzgar a la tierra. Jesús lo único que se va a quedar mirando a nuestro Abacadosh, cómo cumple su ley y su justicia dada a nosotros. Amén, omen, omen, Leolam Bae, reina para siempre. Porque hay dos palabras de división. O sea, no de división, hay dos palabras que se dividen. Escucha esto, escucha bien, que lo que más creo a veces es que ustedes son Felipe y Soporte. El que está reinando ahora es Jesús como tú lo conoces. Porque cuando el Padre se siente a reinar, van a rodar cabeza y va a caer fuego del cielo. ¿O acaso tú no has leído la Biblia? La misma Biblia que tienes. Muchos están casándose y dándose en casamiento, y al mismo tiempo, cuando tú ves que va a haber persecución, las cosas van a ocurrir simultáneamente. Va a haber una región del mundo que la gente va a estar viendo 3 años de invasión a Israel, al igual que la están viendo en Ucrania ahora mismo, por televisión, como que eso es algo del Medio Oriente. ¿Entiendes? Los que no lo van a ver así son los que están sabiendo que el falso profeta haciendo señales va a engañar, ¿me entiendes? Aquello. Al final este hombre está perdido en su ignorancia, como muchos están perdidos en su ignorancia. Dios, el Eterno Elohim, le bendiga. Porque al final, concluyo con este video, no entendí su punto, lo que puedo ver es que entendí que tiene mucha ignorancia en su interpretación, en su raciocinio, en su entendimiento, que se está yendo muy literal, y lo que él ha leído mucho, sí, como veo, y se ha informado mucho, pero se ha informado mal. Pero, Baruch atah Adonai, que la bendición del cielo que da el Eterno llegue a sus vidas. Baruch Hashem. Shalom Ubrajo.